Durante años, estos 20 cantantes de Hollywood ocultaron un secreto que pudo destruir sus carreras. Algunos vivieron con miedo, otros murieron sin confesarlo jamás. Hoy descubrirás quiénes fingieron ser alguien más para sobrevivir. Y el número 1 cambiará la forma en que ves la fama para siempre. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no fue contado en ningún otro lugar. Number 1. Freddie Mercury, nacido el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar. Freddie Mercury fue una de las voces más poderosas y carismáticas del siglo XX. Hijo de padres parsi y criado entre Zanzíbar e Inglaterra, alcanzó la inmortalidad como líder de Queen, una banda que redefinió el espectáculo y la libertad artística. Su presencia en el escenario, exuberante y magnética, lo convirtió en un ícono mundial. Sin embargo, fuera de los reflectores, Mercury cargaba con un secreto que lo atormentaba. En una industria dominada por la imagen heteronormativa del rock, temía que su orientación sexual pusiera fin a su carrera. Durante años, protegió su intimidad con un silencio férreo, mientras su música hablaba por él con más honestidad de la que podía permitirse. El giro llegó en 1991, cuando gravemente enfermo de SIDA, decidió reconocer públicamente su verdad. Un día después, su vida se apagó, pero dejó una huella imposible de borrar. En el antes, un dios del escenario. En el después, un hombre valiente que eligió ser sincero, incluso frente a la muerte. Freddie Mercury transformó el dolor en arte y el miedo en legado. Su voz sigue recordándonos que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de ser escuchada. Number 2. Elton John, nacido el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra. Desde niño, Reginald Kenneth Dwight soñaba con ser un genio del piano, pero el mundo lo conocería como Elton John, una mezcla perfecta entre talento desbordante, extravagancia y vulnerabilidad. En los años 70 conquistó las listas de éxitos con himnos que aún suenan en estadios, y su imagen colorida lo convirtió en una figura única dentro del pop mundial. Tras ese brillo había un hombre dividido entre el miedo y el deseo de libertad. En una industria que castigaba la diferencia, Elton ocultó durante años su verdadera orientación sexual. Atrapado entre rumores, presiones y una fama que no le permitía equivocarse. Las fiestas, los excesos y las giras interminables fueron una forma de esconder el vacío. El cambio llegó cuando decidió hablar sin máscaras. A finales de los 80 reconoció su homosexualidad y más tarde se convirtió en uno de los activistas más influyentes contra el SIDA. El músico que alguna vez temió ser juzgado se transformó en símbolo de orgullo y resiliencia. Hoy, Elton John es más que una leyenda del pop. Es la prueba de que la autenticidad no destruye carreras, las engrandece. Number 3. George Michael. Nacido el 25 de junio de 1963 en Londres, Inglaterra. George Michael fue una de las voces más emblemáticas de los años 80 y 90. Desde su salto a la fama con Wham! Hasta su carrera solista, conquistó al mundo con su mezcla de sensualidad, elegancia y melodías inolvidables. En público, era el símbolo del éxito y la confianza absoluta. En privado, vivía bajo el peso de un secreto que no podía compartir. Durante gran parte de su vida, ocultó su orientación sexual por miedo al rechazo y a la censura mediática. En una época en la que ser gay aún significaba arriesgar la carrera, George eligió el silencio construyendo una imagen cuidadosamente diseñada. Pero el destino intervino de manera abrupta. Un incidente en 1998 reveló su vida privada al mundo entero. Lo que podría haber sido un escándalo destructivo se convirtió en un acto de liberación. George Michael enfrentó la situación con humor y valentía, y su franqueza cambió para siempre la percepción del público. Desde entonces, usó su voz no solo para cantar, sino también para defender la libertad de ser uno mismo. Murió en 2016, pero su legado sigue vivo. En el antes, un ídolo perfecto. En el después, un hombre auténtico que transformó la vergüenza en orgullo. Number 4. Ricky Martin.
Nacido el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico, Ricky Martin creció bajo los reflectores desde su adolescencia. Con el grupo Menudo aprendió el rigor del espectáculo y años más tarde conquistó el planeta con Living la Vida Loca, un himno que definió el pop latino de finales de los 90. Su sonrisa, su energía y su carisma lo convirtieron en el artista latino más admirado de su generación. Pero detrás de esa imagen perfecta existía un conflicto interno que lo acompañó durante años. En una industria donde la masculinidad era parte del producto, Ricky temía que su orientación sexual acabara con su carrera. Las giras, los romances inventados por la prensa y las apariciones impecables eran parte de una estrategia de supervivencia emocional. El punto de inflexión llegó en 2010, cuando decidió hablar públicamente y reconocer que era gay. El anuncio, lejos de destruir su imagen, lo hizo más humano ante millones de seguidores. Pasó de ser un símbolo de deseo a un ejemplo de honestidad y fortaleza. Hoy, Ricky Martin es más que un cantante. Es un referente de libertad. En el antes, el ídolo que todos admiraban. En el después, un hombre completo que aprendió que amar sin miedo también es una forma de arte. Number 5. Boy George. Nacido el 14 de junio de 1961 en Bexley, Londres, Inglaterra. En los años 80, Boy George irrumpió como un huracán en la escena musical. Con su voz cálida, su estilo andrógino y su grupo Culture Club, desafió las normas de género y convirtió cada presentación en una provocación artística. Canciones como Karma Chameleon y Do You Really Want to Hurt Me se volvieron himnos de una generación que celebraba lo diferente, aunque no siempre lo comprendía. Sin embargo, tras el maquillaje y la fama global, Boy George enfrentaba un mundo que todavía no aceptaba la ambigüedad. Su apariencia escandalizaba a la prensa, y pese a la aparente libertad de los 80, las preguntas sobre su sexualidad eran un campo minado. Entre adicciones, amores imposibles y titulares sensacionalistas, aprendió que la autenticidad podía tener un precio alto. Aún así, nunca se retractó de ser quien era. Con los años, convirtió su historia en símbolo de resistencia y de visibilidad para toda una comunidad. El artista que muchos consideraron una moda pasajera, terminó siendo un referente cultural. Hoy, Boy George sigue de pie, cantando y provocando con la misma fuerza. En el antes, un rebelde incomprendido. En el después, un pionero que demostró que el arte y la identidad pueden ser la misma cosa. Number 6. Adam Lambert. Nacido el 29 de enero de 1982, en Indianápolis, Estados Unidos. Adam Lambert creció soñando con los grandes escenarios. Su salto a la fama llegó en 2009, tras su paso por American Idol, donde su voz poderosa y su presencia teatral lo convirtieron en una revelación instantánea. A diferencia de muchos artistas que lo precedieron, Lambert no solo cantaba con fuerza, se expresaba con una autenticidad que desafiaba las etiquetas. En una industria que aún medía la aceptación del público con lupa, su imagen glam y su orientación sexual generaron controversia. Productores y medios intentaron suavizar su identidad, pero él se negó a esconderla. La fama temprana trajo críticas, pero también abrió un nuevo espacio para la representación dentro del pop mainstream. El verdadero giro llegó cuando fue elegido para cantar con los miembros sobrevivientes de Queen. El legado de Freddie Mercury encontró una nueva voz en él, y Lambert demostró que ser diferente no es una carga, sino una herencia. Su carrera se transformó en un puente entre generaciones y en una celebración de la diversidad. Hoy, Adam Lambert no solo es una estrella, sino un símbolo de lo que significa vivir sin miedo. En el antes, el joven desafiante. En el después, el artista que hizo de la libertad su nota más alta. Number 7. Sam Smith. Nacido el 19 de mayo de 1992 en Londres, Inglaterra. Sam Smith se dio a conocer al mundo con una voz que parecía contener todas las emociones humanas.
Desde su colaboración en Latch hasta su álbum In the Lonely Hour, conquistó al público con baladas desgarradoras que hablaban del amor y la soledad con una sinceridad poco común. Su tono melancólico y su vulnerabilidad lo convirtieron rápidamente en uno de los artistas más respetados de su generación. Pero detrás del éxito se escondía una historia de lucha por la identidad. Durante los primeros años de su carrera, Sam evitaba hablar abiertamente sobre su orientación sexual, temeroso de ser reducido a una etiqueta. En 2014, decidió revelar que era gay, y tiempo después compartió que se identificaba como persona no binaria, un gesto que abrió una conversación global sobre la diversidad de género en la música. A pesar de las críticas, su autenticidad le permitió reconectar con su arte. En lugar de alejar al público, su honestidad lo acercó aún más a millones de oyentes que encontraron consuelo en sus letras. Cada canción suya es una confesión hecha con elegancia y valentía. En el antes, una voz misteriosa que hablaba del desamor. En el después, un ser humano que convirtió su verdad en su mayor fortaleza. Number 8. Frank Ocean. Nacido el 28 de octubre de 1987 en Long Beach, Estados Unidos. Frank Ocean es uno de los artistas más enigmáticos y respetados del R&B contemporáneo. Con su álbum Channel Orange, redefinió el género, mezclando poesía, experimentación y una sensibilidad que desarmó todas las etiquetas. Mientras otros buscaban la fama, él se convirtió en una voz para quienes viven en los márgenes del ruido mediático. En 2012, cuando el éxito apenas comenzaba, Frank publicó una carta en la que confesaba haberse enamorado de otro hombre. No fue una declaración calculada, sino un acto íntimo que cambió el rumbo de su carrera. En una industria que aún luchaba por aceptar la diversidad, esa revelación fue vista como una revolución silenciosa. Muchos esperaban que su popularidad cayera. Ocurrió lo contrario, se multiplicó el respeto. Desde ese entonces, Ocean eligió la distancia, el silencio y la creación como refugio. Rara vez concede entrevistas, pero cada palabra que escribe suena más sincera que 1000 discursos. Su obra no necesita gritar para ser valiente. En el antes, un genio reservado del R&B en el después, un símbolo de autenticidad que demostró que el arte más puro nace cuando dejamos de escondernos. Number 9. Troye Sivan. Nacido el 5 de junio de 1995 en Johannesburgo, Sudáfrica. Troye Sivan creció entre dos mundos: la infancia en Sudáfrica y la adolescencia en Australia, donde encontró en YouTube una ventana para mostrar su talento. De creador digital pasó a estrella pop global con canciones como Youth y Bloom, himnos suaves que hablan de deseo, libertad y autodescubrimiento. Su estética minimalista y su honestidad emocional lo convirtieron en una figura generacional. En 2013, cuando su carrera apenas despegaba, Troye publicó un video donde confesó abiertamente ser gay. No fue un gesto de marketing, sino un acto de sinceridad ante millones de seguidores. En un entorno donde muchos aún temían perder oportunidades por decir la verdad, su naturalidad fue revolucionaria. Troye no dramatizó su identidad. La mostró como algo cotidiano, real y luminoso. El público respondió con cariño. Su música comenzó a reflejar historias queer sin disfraces, ofreciendo a los jóvenes una representación que rara vez encontraban en el pop comercial. Troye demostró que la visibilidad también puede ser belleza. En el antes, un chico tímido que subía videos desde su habitación. En el después, un ícono moderno que canta la verdad sin miedo ni disculpas. Number 10. Lil Nas X, nacido el 9 de abril de 1999 en Lithia Springs, Estados Unidos. Lil Nas X pasó de la oscuridad de Internet a la cima del mundo en cuestión de meses. Su canción Old Town Road rompió récords, mezclando country y rap en un fenómeno sin precedentes. Con su estilo provocador y su sentido del humor, conquistó a una generación que vio en él algo más que un artista, un disruptor que desafiaba todas las reglas del género urbano. Pero su mayor ruptura no fue musical, sino personal. En pleno apogeo de su fama, anunció abiertamente que era gay,
desafiando los estigmas más duros del hip hop y del country, espacios históricamente poco tolerantes con la diversidad. Lo que muchos esperaban que fuera su final, se convirtió en el inicio de una nueva era de autenticidad. Lil Nas X transformó el escándalo en arte, con videoclips provocadores y discursos cargados de ironía. Respondió al odio con creatividad. Cada lanzamiento suyo es una declaración de independencia frente a la censura y el prejuicio. En el antes, un joven desconocido con un hit viral. En el después, un icono cultural que redefinió lo que significa ser libre en la música moderna. Number 11. Rob Halford. Nacido el 25 de agosto de 1951 en Sutton Coldfield, Inglaterra. Rob Halford, conocido como The Metal God, fue la voz inconfundible de Judas Priest y uno de los pilares del heavy metal. Su potencia vocal, su imagen de cuero y cadenas, y su actitud desafiante definieron la estética de todo un género. Para millones de fans, Halford representaba la encarnación absoluta de la masculinidad en el rock duro. Pero detrás de esa figura imponente se escondía un secreto que lo atormentó durante décadas. En una cultura donde la agresividad era sinónimo de virilidad, el cantante temía que su orientación sexual terminara con su carrera. Vivió dividido entre el personaje público y la persona real, atrapado por el miedo a la traición de sus propios seguidores. El giro llegó en 1998, cuando decidió hablar abiertamente de su homosexualidad. La reacción del público fue sorprendente. Lejos de rechazarlo, lo celebraron con más admiración que nunca. Halford demostró que el metal podía ser tan inclusivo como poderoso. En el antes, un ídolo del rock que ocultaba su verdad. En el después, un pionero que rompió los estereotipos del género y transformó la rebeldía en autenticidad. Number 12. Mika. Nacido el 18 de agosto de 1983 en Beirut, Líbano. Mika nació en medio de una guerra civil y emigró con su familia a Londres, buscando un futuro mejor. Desde niño mostró un talento excepcional para la música y una sensibilidad artística que desafiaba los moldes. Su álbum debut, Life in Cartoon Motion, lo catapultó al estrellato con éxitos como Grace Kelly y Relax, Take It Easy, combinando humor, teatralidad y una voz tan única como su personalidad. Sin embargo, bajo los colores vibrantes de su música, Mika libraba una batalla interna. En una industria que prefería las historias simples y los personajes predecibles, su identidad era un tema que los medios insistían en encasillar. Durante años evitó responder preguntas sobre su vida personal, convencido de que la música debía hablar por él. Finalmente, en 2012, decidió hablar con claridad. Se declaró abiertamente gay y explicó que su silencio previo había sido una forma de protección. Lejos de perder popularidad, su sinceridad lo consolidó como un referente de autenticidad en el pop moderno. En el antes, el artista colorido que muchos no comprendían. En el después, un hombre libre que transformó la extravagancia en una declaración de identidad. Number 13. Neil Tennant. Nacido el 10 de julio de 1954 en North Shields, Inglaterra. Neil Tennant es la mitad cerebral y poética del dúo británico Pet Shop Boys. Desde los años 80, junto a Chris Lowe, redefinió el pop electrónico con una mezcla de ironía, elegancia y melancolía. Canciones como West End Girls o It's a Sin se convirtieron en clásicos que retrataban la vida moderna con un tono tan frío como profundamente emocional. Durante gran parte de su carrera, Tennant mantuvo su vida privada lejos del foco mediático. En una época en la que la homosexualidad aún generaba controversia en el Reino Unido, optó por el silencio como estrategia de supervivencia artística. Su ambigüedad pública le permitía seguir creando sin ser reducido a una sola etiqueta. A mediados de los 90, decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, y muchos entendieron entonces la profundidad de sus letras. El deseo, la culpa, la ironía y la búsqueda de aceptación estaban ahí desde el principio. Sin hacer discursos ni victimismos, Neil dejó que su obra hablara por él. En el antes,
el genio reservado detrás del sintetizador. En el después, un artista completo cuya honestidad reveló que el pop también puede ser un espacio para la verdad. Number 14. Andy Bell. Nacido el 25 de abril de 1964 en Peterborough, Inglaterra. Andy Bell se convirtió en una de las voces más emblemáticas del pop de los años 80 como vocalista del dúo Erasure. Con melodías pegajosas y letras llenas de esperanza, transformó las pistas de baile en espacios de celebración y libertad. Su energía en el escenario y su estilo abiertamente extravagante rompieron moldes en una época donde la visibilidad LGBTQ+ aún era una rareza. A diferencia de muchos artistas de su generación, Bell nunca ocultó quién era. Desde el inicio de su carrera, habló abiertamente de su homosexualidad y de los desafíos que enfrentaba en una industria aún marcada por el prejuicio. Su actitud desafiante y su honestidad inspiraron a miles de jóvenes que, por primera vez, se vieron reflejados en un ídolo pop. En 1998, reveló también que era portador del VIH, convirtiéndose en una de las pocas estrellas en hablar del tema sin miedo. Su valentía transformó la percepción pública de la enfermedad y le dio una nueva dimensión a sus canciones, que empezaron a sonar como himnos de resistencia y amor propio. En el antes, un artista luminoso que parecía vivir sin sombras. En el después, un testimonio viviente de coraje y autenticidad. Number 15. Johnny Mathis. Nacido el 30 de septiembre de 1935 en Gilmer, Texas, Estados Unidos. Johnny Mathis fue una de las voces más románticas del siglo XX. Con su estilo elegante y su timbre aterciopelado, conquistó la radio y la televisión de los años 50, convirtiéndose en un referente absoluto del crooner americano. Su música sonaba en bodas, cenas y películas, y su imagen impecable representaba el ideal del caballero perfecto. Pero detrás de esa fachada de perfección, Mathis ocultó una verdad que en su tiempo era impensable confesar. En una sociedad profundamente conservadora, admitir ser gay podía significar el fin de una carrera. Durante décadas evitó hablar del tema, esquivando preguntas y manteniendo su vida privada lejos de los focos. Los rumores existían, pero nadie se atrevía a confirmarlos. Fue recién en 1982, en una entrevista, cuando admitió abiertamente su orientación sexual. La revelación sorprendió a la prensa, pero no alteró el cariño del público. Con los años, explicó que su silencio había sido una forma de proteger su tranquilidad, no una negación de sí mismo. En el antes, un ídolo discreto que vivía bajo la sombra del prejuicio. En el después, una leyenda que demostró que la elegancia también puede ser una forma de valentía. Number 16. Michael Stipe. Nacido el 4 de enero de 1960 en Decatur, Georgia, Estados Unidos. Michael Stipe fue la voz y el alma de R.U.E.M., una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Con su estilo introspectivo y su poesía ambigua, se convirtió en la conciencia artística de una generación que buscaba autenticidad en medio del ruido comercial. Canciones como Losing My Religion o Everybody Hurts reflejaban la vulnerabilidad de un artista que nunca temió mostrarse diferente. Durante gran parte de su carrera, Stipe evitó definirse públicamente. Los medios especulaban sobre su vida privada, pero él prefería que la conversación girara en torno a la música y no a las etiquetas. Detrás de esa decisión no había vergüenza, sino el deseo de proteger su identidad de la simplificación mediática. A comienzos de los años 2000, reconoció abiertamente que se identificaba como un hombre queer y que había tenido relaciones con personas de ambos sexos. Lo hizo sin dramatismo ni declaraciones grandilocuentes, reafirmando su compromiso con la honestidad y el arte. En el antes, el cantante misterioso que hablaba con metáforas. En el después, un creador transparente que convirtió la ambigüedad en libertad. Michael Stipe demostró que la autenticidad no necesita ruido, solo coherencia. Number 17. Barry Manilow.
nacido el 17 de junio de 1943 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Barry Manilow fue el rey indiscutible de las baladas románticas de los 70 y 80. Con canciones como Mandy, Copacabana o Can't Smile Without You, definió el sonido del amor televisado y del sentimentalismo elegante. Su talento para componer y su cercanía con el público lo convirtieron en uno de los artistas más queridos de su tiempo. Pero durante más de medio siglo, Manilow ocultó una parte esencial de su vida. En una industria que prefería los romances heteronormativos, temía que su orientación sexual pusiera en riesgo la conexión con su público, especialmente con sus fans más fieles. Por eso eligió el silencio, cultivando una imagen impecable, intachable, casi de cuento. El giro llegó recién en 2017, cuando a los 73 años reveló públicamente que era gay y que llevaba décadas casado con su representante, Gary Keefe. La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Sus seguidores no se sintieron traicionados, sino conmovidos por su honestidad tardía. En el antes, el ídolo romántico que cantaba sobre el amor ideal. En el después, un hombre libre que demostró que nunca es tarde para vivir con verdad. Number 18. Clay Aiken, nacido el 30 de noviembre de 1978 en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. Clay Aiken saltó a la fama en 2003 tras su participación en American Idol, donde su voz limpia y su imagen de chico bueno conquistaron al público estadounidense. De inmediato, se convirtió en uno de los finalistas más recordados del programa y lanzó una carrera exitosa con discos que alcanzaron los primeros puestos en ventas. Para millones, representaba el ideal del artista joven, carismático y familiar. Sin embargo, tras esa fachada de perfección, Aiken llevaba años ocultando su orientación sexual. En una cultura conservadora como la del sur de Estados Unidos, temía que ser gay lo convirtiera en blanco de prejuicios. Mientras su fama crecía, su vida personal se volvía una lucha silenciosa entre el deseo de autenticidad y el miedo a perderlo todo. El cambio llegó en 2008, cuando decidió revelar su verdad en una portada de revista, diciendo simplemente: "No quiero criar a mi hijo con mentiras". Su declaración fue directa y conmovedora, y marcó un antes y un después en su relación con el público. A partir de entonces, dedicó su voz no solo a la música, sino también al activismo social y político. En el antes, la estrella intachable del pop televisivo. En el después, un hombre íntegro que eligió ser honesto antes que perfecto. Number 19. K.D. Lang, nacida el 2 de noviembre de 1961 en Edmonton, Alberta, Canadá. K.D. Lang irrumpió en la escena musical de los años 80 con una voz única, capaz de unir la fuerza del country tradicional con la elegancia del jazz y la emoción del pop. Su interpretación de Constant Craving y su carisma natural la convirtieron en una artista admirada tanto por su talento como por su autenticidad artística. A menudo descrita como una mujer fuera de época, logró desafiar los estereotipos del género sin renunciar a su estilo. En 1992, en pleno auge de su carrera, decidió declararse abiertamente lesbiana. En una industria donde muchas artistas aún callaban por miedo, su decisión fue considerada valiente e incluso arriesgada. Algunas emisoras de música country llegaron a boicotear su trabajo, pero K.D. Lang nunca dio un paso atrás. Su serenidad frente a la polémica se convirtió en su sello distintivo. Con el paso de los años, transformó el rechazo en respeto. Ganadora de múltiples premios Grammy, continuó explorando la espiritualidad y la libertad personal a través de su música. Su voz, suave y poderosa a la vez, terminó representando mucho más que una carrera, una forma de vivir sin miedo. En el antes, una promesa brillante del country alternativo. En el después, un ícono de integridad que enseñó que ser fiel a uno mismo también es una forma de arte. Number 20. Melissa Etheridge, nacida el 29 de mayo de 1961 en Leavenworth, Kansas, Estados Unidos.
Melissa Etheridge emergió en los años 90 como una de las voces más potentes del rock estadounidense. Con su guitarra y su estilo rasgado, mezcló la crudeza del blues con la pasión del folk, componiendo canciones que hablaban del amor, la pérdida y la lucha interior. Temas como Come to My Window y I'm the Only One la convirtieron en una artista respetada por su autenticidad y entrega emocional. En 1993, en plena cima de su carrera, decidió salir públicamente del closet, convirtiéndose en una de las primeras grandes figuras del rock en hacerlo. En un momento en que aún existía un enorme estigma hacia la homosexualidad, su decisión fue tan arriesgada como inspiradora. Etheridge no solo asumió su identidad con orgullo, sino que también utilizó su fama para defender los derechos LGBTQ+, y hablar abiertamente sobre el amor sin etiquetas. A lo largo de los años, enfrentó desafíos personales, incluyendo una batalla contra el cáncer, siempre manteniendo la misma franqueza que definió su carrera. Su vida se transformó en un testimonio de resiliencia y de coherencia entre el arte y la verdad. En el antes, una estrella del rock cautivadora. En el después, una pionera que convirtió su voz en bandera y su historia en ejemplo de valentía.